Señor, te pedimos una vez más por todos los hermanos y hermanas que están saliendo a trabajar. Señor, que los guardes, que las guardes, Señor, de esta enfermedad que está padeciendo la humanidad en este tiempo, Señor. Gracias una vez más por la oportunidad que nos das para poder entrar en tu palabra, entrar en el ministerio, Señor, y ser alumbrados y ser alimentados. Pero te traemos a nuestros hermanos y nuestras hermanas, Señor. También, Señor, te pedimos que por las necesidades de cada una de las familias, Señor, para hacer sus pagos, para alimentación, Señor, especialmente por los que están enfermos y enfermas. Amén. Amén. Sí, Señor, te damos gracias por esta tarde porque podemos invocar tu nombre. Amén. Vamos a poner todas estas necesidades delante de ti. Sí, Esta pandemia que nos agobia, Señor, y tenemos miedo, Padre, pero en ti somos más que vencedores. Te ponemos que nos cuides y nos sigas guardando como hasta hoy de toda esta situación mundial. Que tú apartes a cualquier infectado, Señor, lo apartes de nuestro lado. amén. Te damos gracias porque podemos estar en ti. Sí, Y te pedimos, Señor, por aquellos que salen a trabajar, que han salido y tienen necesidad de trabajar, de salir a la calle, Padre. A ellos los pedimos, Señor, que los cuides de una forma total. Te pedimos que tú les pongas una coraza, Señor, con tu palabra y con tu sangre, para que ellos sean guardados de cualquier ataque, Señor. Nosotros sabemos de que esto es un riesgo alto, pero contigo, Señor, estamos cubiertos. Y te lo pedimos que tú hagas esto en nosotros, en todos nosotros. Cuídanos a todos, Señor, desde los niños, los ancianos, hasta los jóvenes, los papás, las mamás, todos los hermanos, porque necesitamos estar en esta unidad del Espíritu y necesitamos estar bien para el futuro, Señor, para proclamar tu palabra y testificar que tú eres nuestro Dios eterno. amén. Amén. Y oramos, Señor, por esta situación, por la situación mundial y la situación de Guatemala. Señor, oramos que tú nos puedas cubrir y proteger de toda enfermedad, que cubras y protejas a todos los hermanos, Señor, a nuestra familia. Señor, que tú seas, como dice en el Salmo, Señor, que tú seas aquella persona que nos cubre, Señor. Nos guardamos de ti, Señor. Gracias, Señor, porque todo tiene un propósito, pero en este propósito te pedimos tu benevolencia amorosa, Señor, para ser guardados de toda enfermedad, Señor. Guarda, Señor, a uno de nuestros hermanos, Señor, a tu iglesia, Señor. Te necesitamos, Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos y hermana Elena. Vamos a empezar a compartir y a estudiar lo que hemos venido viendo estos días largos. Si pueden tener ahí, hermano Jorge tiene su Biblia, Marvin, no sé si tienes ahí también. Sí. Ahorita la voy a traer. Entonces, no cambien de canal. Entonces vamos a irnos acá. Ahí estamos. Está hermano Marvin. Bueno, Elena también, de pronto que ya tiene su Biblia ahí también con ella. Entonces, estamos en esta sexta clave. ¿Se acuerdan que hemos visto estas claves por ya varios días largos? Y al principio decía, hay 6 claves y hoy estamos en la sexta. Entonces, gracias al Señor que nos ha dado la manera de poder llegar hasta acá. Entonces, vamos a considerar esto, vamos a leer las citas bíblicas. Ya pueden ir viendo ahí las citas que están
que están listadas acá están Marcos 16:16, Efesios 3:17, también Romanos 12:2. Este es Filipenses 2:12, Filipenses 3:21. Es lo que tenemos aquí. Entonces, sí, tal vez solo para recordar antes de leer las 6 claves que responden las 2 preguntas de ¿para qué nacimos en este mundo y cuál es nuestro propósito? La primera es el plan de Dios. ¿Alguien tiene la segunda? El hombre. El hombre, como vaso tripartito, muy bien. La tercera. La caída del hombre. La caída del hombre. La cuarta. Cuarta Ajá. es la redención. La redención, muy bien. La quinta, que la vimos ayer un poco. La regeneración. Y la sexta es la salvación. Entonces, estas 6 claves con todas sus citas bíblicas responden esas 2 preguntas latentes en la humanidad. Entonces, hoy entramos en la sexta, igual pues vamos a ver si repasamos al rato, pero aquí estamos. Así que la número 6 es la salvación completa que Dios efectúa. ¿Quién nos puede ayudar ahí para leer? ¿Hasta dónde leo, hermano? ¿Dónde ustedes consideren que está bien ahí para que lean los demás también? Hasta Efesios 3:17 voy a leer. Amén. Después que un creyente es regenerado, necesita ser bautizado. Luego Dios empezará un largo proceso que dura toda la vida, en el poco a poco. Él se irá extendiendo como vida desde el espíritu del creyente a su alma. Este proceso llamado transformación, Romanos 12:2, requiere de la cooperación humana, Filipenses 2:12. El creyente coopera al permitir que el Señor se extienda a su alma hasta que todos sus deseos, pensamientos y decisiones lleguen a ser uno con los de Cristo. Amén. Dice acá, finalmente, cuando Cristo regrese a la tierra, Dios saturará por completo el cuerpo del creyente con su vida. A esto se le llama glorificación. Filipenses 3:21. ¿Alguien más que quiera leer? Así, el hombre que anteriormente estaba vacío y dañado en las 3 partes de su ser, ahora se encuentra lleno y saturado de la vida de Dios. Esta es la salvación completa que Dios efectúa. Dicho hombre expresa a Dios, con lo cual se cumple el plan de Dios. Amén. Muy bien, vamos a empezar a leer las citas bíblicas para poder tener un poco más, más clara la base para todo esto que el hermano nos comparte. Entonces, el primer versículo es Marcos 16:16. ¿Quién tiene este versículo? Aquí tengo Marcos 16:16, hermano. Gracias, hermano. Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Amén. Muy bien. Esta primera oración dice, después de que un creyente es regenerado, que lo vimos ayer, que esto sucede en nuestro espíritu una vez para siempre, este que ha sido regenerado necesita ser bautizado, según Marcos 16:16. Este es un paso importante para completar esta salvación inicial. Muy bien, dice luego aquí, luego Dios empezará un largo proceso que dura ¿cuánto tiempo? Toda la vida. Muy bien, toda la vida. En el que poco a poco, miren cuál es el proceso en el que está Dios envuelto dentro de cada uno de nosotros. Él se irá extendiendo como vida.
desde el espíritu del creyente, ¿hacia dónde? Hacia su alma. Muy bien. Entonces, esto es bien importante, bien interesante que podamos recibir, que el largo proceso que Dios ha iniciado en nosotros es que Él como vida se extiende poco a poco desde nuestro espíritu a nuestra alma. ¿Alguien tiene Efesios 3:17? Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Amén, amén. Sigamos adelante, esta es la base para lo que acabamos de leer ahí. Luego dice, este proceso llamado transformación, es decir, el proceso que ocurre con Dios fluyendo como vida desde nuestro espíritu hasta nuestra alma, se llama transformación. ¿Alguien tiene Romanos 12:2? 2:12, sí. 12:2. 12:12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien. Este asunto de la transformación cabe mencionar, según la lectura, que este proceso dura toda la vida, ¿verdad? Que no nos amoldemos a este siglo. Para no amoldarse a este siglo es necesario ser transformados. Sigamos adelante. Si quiere, hermano Jorge, se va preparando con la siguiente cita, la siguiente Marvin, y así nos vamos a ir. Dice, esta transformación requiere de la cooperación humana. Y sí, ahorita vamos, hermano. Pero este paso es muy, muy importante que lo grabemos. Ser transformados requiere de la cooperación. Hoy sí, hermano, ¿qué dice Filipenses 2:12? Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Requiere, ¿verdad? Hermano Mauricio, buenas noches. Entonces, esto requiere una labor. Amén. Amén. Y es importante esto, que este proceso de transformación requiere la cooperación humana. Esto debe, pues no porque sea una frase muy que en sí sea poderosa, pero sí debería esto sacarnos a nosotros de la idea un tanto religiosa que hemos adquirido, pues ahí sí que de la religión, que Dios tiene que hacerlo todo, ¿verdad? Yo no hago nada, no me esfuerzo, no, yo le pido nada más a Dios. Pero aquí habla de que la transformación requiere de la cooperación. En otras palabras, Amén. si no coopero con el Señor, ¿seré transformado? No. No existiría la transformación. Debe haber una cooperación. Amén. Aquí está nuestra voluntad, ¿verdad? Amén. Dios ya lo hizo todo y Él pone las circunstancias. Pero la decisión la tomaremos nosotros. Muy bien. Sigamos adelante con las otras citas. Repasando esto, dice, el creyente coopera. Mire cuál es la cooperación. Al permitir que el Señor se extienda a su alma. Eso es la cooperación. ¿Cómo coopero con el Señor? Permitiendo, ¿verdad? Permitiendo que el Señor se extienda por mi alma. ¿Y cómo sé que estoy colaborando con el Señor? Dice aquí, hasta que todos sus deseos, pensamientos y decisiones lleguen a ser uno con los de Cristo. Pero hay que repetir, es siempre y cuando exista la cooperación. Pero cooperamos permitiéndole al Señor extenderse. ¿Hasta dónde? Cuando los deseos míos, cuando mis pensamientos
y mis decisiones lleguen a ser uno con el Señor. Amén. Uno con los de Cristo. Luego habla de una tercera etapa, digamos, ¿verdad? Una siguiente etapa en cuanto a esta salvación completa. Dice, cuando el Señor regrese, Dios saturará por completo el cuerpo del creyente. ¿Con qué? Con Amén. su vida. A esto se le Amén. llama la glorificación. ¿Quién tiene Amén. Filipenses 3:21? Filipenses Yo, hermano. 3:21 dice, Ah, el cual espérame, Marvin. Parece que el hermano transformará. Mauricio lo tiene. Bueno, Sí, hermano, gracias. Gracias, Perdón, hermano. hermano. No se preocupe. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea conformado al cuerpo de la gloria suya, según la operación de su poder, con la cual sujeta también a sí mismo todas las cosas. Aleluya. Gracias, hermano Marvin. Y hermano Mauricio también. Pues esta es la última etapa de esta salvación. La salvación completa empieza en la regeneración, sigue con la transformación y culminará en la glorificación. Dice aquí, solo estamos repasando aquí leyendo y luego vamos a ir a comentar detenidamente. Así el hombre que anteriormente estaba vacío y dañado en las tres partes de su ser, ahora se encuentra lleno, saturado de la vida de Dios. Esta es la salvación completa que Dios efectúa. Dicho hombre o mujer amén. también expresa a Dios, con lo cual cumple el plan de Dios. Muy bien, entonces vamos a ir regresando sobre el principio de este enunciado y pues como hemos hecho ya vemos un poco más y qué bueno. Entonces el hermano Jorge va a hacer su comentario de lo que vio aquí, luego le toca a la hermana Elena que está allá, luego después el hermano Marvin y de último el hermano Mauricio y volvemos a ir comentando. Así que adelante mi hermano Sí, Jorge. amén. En cuanto a que habla aquí de que es un largo proceso. Muchas veces nosotros podemos tomar a la ligera la palabra de Dios o que nuestra salvación es ya está, sino que ese es un proceso continuo. O sea que nosotros al principio vino la regeneración con aceptar al Señor y posteriormente tiene que ir los pasos para que nosotros continuemos y esto sea, perdón, sea algo real. Es lo que, digamos, se ha hablado del el recobro. El recobro muchas veces se ha dicho de que lo han tomado como una religión, como una religión. Yo soy del recobro, nosotros somos del recobro, pero los hermanos han explicado que nosotros somos recobrados cada día, cada instante, cada momento. O sea que esto es algo continuo, esto no es un solo paso, sino que es un paso así, digamos, en una forma continua. Entonces, de la misma manera, este proceso es largo y dura toda la vida. Poco a poco él se va extendiendo. O sea que hay un ejemplo que han dado anteriormente en cuanto a los chinos, cuando limpian el arroz, los meten en cestas, meten el arroz que tiene tierra y lo sumergen en el agua, lo sacan, sumergen en agua, hasta que al final el arroz queda limpio. Pero nadie ha visto cómo fue limpiado poco a poco. Entonces, de la misma manera, si nosotros estamos en este proceso continuo, nosotros somos saturados. Nuestra alma es transformada de nuestra alma humana y, y muy antojadiza a, a estar uno con el Señor, estar en una unión, porque entonces el espíritu de Él va creciendo dentro del espíritu y por lo tanto va saturando el alma. Es como cuando ponen aquel ejemplo del vaso, que está el vaso en una porcelana, entonces se echan agua, pero cuando ya llega al borde del agua se rebalsa y llega a la porcelana. Entonces lo mismo, si nosotros tenemos saturado nuestro espíritu, si nuestro espíritu se satura porque nosotros cooperamos, entonces ¿qué pasa? Que nuestra alma también va a ser saturada y va a ser llena del Señor. Y ese proceso pues continúa toda la vida, pues no solo de un momentito, sino que es un proceso continuo. Amén. Amén, hermano.
Sí, Marvin. ¿Tú quieres tocar a la hermana Elena? Pues tal vez la hermana Elena ya se conectó, todavía se escapó, creo yo. Bueno. Ahí está, le toca a Sí, Marlene sí, entonces. Ahí está. se escapa. Comparte, hermano. ¿Quiere compartir algo, hermano, por favor? Pero no le oímos. Tiene que abrir su micrófono, hermano. Ahí está. Ya. Me gusta esto de que el Señor se extiende, eso, ¿qué me toca, Romanos? No, aquí estamos compartiendo, ya dimos el punto número 6. Ya leímos todas las citas, leímos el parrafito, ahora vamos viendo qué hemos ido recibiendo de esto. Pues me gusta porque dice que Dios empieza un largo proceso que dura toda la vida, dicen, en él que poco a poco se irá extendiendo como vida desde el espíritu del creyente a su alma. Eso me gusta, ¿verdad? Porque el Señor se va extendiendo, ¿verdad? Cada día en nosotros. Y yo entiendo, si nosotros nos abrimos a Él, va, el Señor cada día se va extendiendo, ¿verdad? Y como dice el hermano, este es un proceso que es la transformación, ¿verdad? Y que requiere, dice, de la cuestión de nosotros, ¿verdad? Entonces Sí. nosotros tenemos que estar dispuestos a que el Señor se extienda en todo nuestro ser para que nosotros lleguemos a ser, no, sí, este proceso va que requiere de la cooperación de nosotros y que nosotros dejemos que el Señor, ¿verdad? Se extienda, dice, hasta nuestra alma, hasta todo, ¿verdad? Hasta nuestros pensamientos, decisiones y todo eso, que lleguemos a ser uno con el Señor. Amén. 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 Excelente. Sí, hermanos, me gusta mucho el título de la numeral 6, dice la salvación completa que Dios efectúa. Y nos da una idea de todo el proceso que Dios ha hecho, pero también nos da una idea de todo lo que Dios logra hacer y va a hacer a través de aquellas personas que le permitan, ¿verdad? Que Él se extienda. Entonces, una de las primeras cosas que habla acá el hermano es de que después de ser salvos, necesitamos ser bautizados. Inclusive, los hermanos nos han recomendado que cuando creemos y somos salvos, pues debemos de ser bautizados, ¿verdad? Y toda persona que cree debe de ser bautizada. Según Marcos 16 dice que el que creyere y fue bautizado, ¿verdad? Entonces, es una forma de completar nuestra salvación física, por decirlo así. Pero luego dice que Dios empezará un largo proceso y algunos hermanos consideran que este proceso es un viaje, que el Señor empieza desde nuestro espíritu. Él está viajando a través de nosotros, pero Él empieza en nuestro espíritu. Algunas personas, el viaje que el Señor emprende, pareciera ser que el Señor se quedara solamente en el espíritu de las personas o en el espíritu nuestro, ¿verdad? Pero realmente este viaje Él lo quiere hacer a través de todo nuestro ser. Y en la segunda parte, donde Él empieza a abarcar nuestra alma, se le llama transformación, ¿verdad? Y este proceso de transformación me gusta mucho porque dice que requiere de la cooperación, pero en realidad la cooperación no es un esfuerzo que hace un ser humano, sino que la cooperación solamente es permitir. Me gusta mucho esto, es permitir, es dejar, ¿verdad? Es abrirse a Él, es colaborar en permitir que Él se extienda, ¿verdad? Amén. Entonces, el resultado de este permitir, como lo compartías vos, Josué, es esta situación de que nuestros deseos, nuestros pensamientos y nuestras decisiones llegan a ser uno con los de Cristo. Y estaba leyendo un versículo acerca de la justicia de Dios ahorita en la mañana, y dice que nosotros no podemos encontrar la paz si no llegamos a conocer esta justicia de Dios. Y tiene que ver con esto, porque muchos de nosotros no encontramos la paz. Es porque todavía nuestros deseos, pensamientos y decisiones son nuestros y no de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, este proceso de transformación también nos da paz para con Dios, porque llegamos a ser uno con el Señor, ¿verdad? Y luego dice
Y cuando Cristo regrese a la tierra, entonces Él saturará por completo el cuerpo del creyente con su vida, y a esto se le llama la glorificación. Y es que en realidad la creación misma está gimiendo porque los hijos de Dios se expresen completamente, ¿verdad? Hoy hay una creación que está gimiendo y gimiendo porque estos hijos de Dios puedan expresar a Dios, y de esta manera el Señor pueda regresar, ¿verdad? La situación de la misma creación, de la misma tierra, está pidiendo que estos hijos de Dios sean saturados por completo y que el Señor pueda regresar, ¿verdad? Entonces, dice que así que el hombre anteriormente estaba vacío, dañado en las tres partes de su ser, ahora se encuentra lleno y saturado de la vida de Dios, y de esta manera puede cumplir el propósito de Dios. No hay otra manera, ¿verdad? Si el Señor nos satura nuestro ser, no hay una manera de cumplir este propósito. Y en el diagrama anterior, en el día 5, veíamos a Dios en el centro. Hemos visto varios diagramas, ¿verdad? El primer diagrama que veíamos en los círculos, veíamos cómo estaba el hombre, estaba el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre. Luego veíamos un diagrama que estaba lleno de pecado, de muerte, ¿verdad? En el achurado, ¿verdad? Y luego en el numeral, bueno, en este número 4 vemos a Dios introduciéndose dentro del hombre, pero en el del número 5 vemos a Dios que está ahí con una flecha en el 5, no sé si lo puedes poner por. ¿Cuál es el anterior? Perdón. El anterior al 6, el 5. ¿El cuál? El número 5, el del literal número 5, el que veíamos ayer. El de ayer es... Dios nada más. Ese es el 4. 5. Aquí es el 5. Es el 5. 10, la regeneración del hombre. Ajá. Ese es el 4 todavía, pero el del número 5. Este es el 5. Este es el 5 que está viendo Dios. Entonces en este 5 nos muestra a Dios introduciéndose dentro del hombre, ¿verdad? Pero me gusta mucho el del día número 6, porque ahí en el día número... sí, este es el del 5, ¿no? Cabal, ahí está todos los círculos, pero Dios está en el centro. Y en el del día 6, Cristo empieza a saturar, empieza a llenar todas las partes. O sea, Cristo está en el centro, pero las flechas empiezan a llenar todas las partes. Es decir, desde el espíritu, trasciende hacia el alma y trasciende hacia nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces esto es maravilloso, hermanos. El Señor realmente, cuando nos vio a nosotros, quizá vio un problema, ¿verdad? Porque dijo, y ahora escogí a alguien que no va a poder hacer nada por él mismo. Sin embargo, el llenar de Dios en nosotros puede lograr algo maravilloso. Por eso es que al final dice que con lo cual se cumple el plan de Dios, que regresamos al primer punto, dice que el plan de Dios es que Él pueda expresarse a través del hombre, y eso le satisface a Él. Entonces esto es maravilloso. En esta gráfica donde Dios se está expandiendo, se está saturando con las flechas, está saturando cada parte de nuestro ser, es glorioso ver el propósito de Dios. Entonces yo disfruto mucho que debemos de participar, debemos de cooperar al permitirle a Él, ¿verdad? Que Él pueda extender a cada parte de nuestra alma, que son nuestras emociones, que son nuestro pensamiento y que es nuestra voluntad. Entonces que nos podamos dar a Él, hermano. Amén. Bueno, Mauricio, ¿quiere compartir algo con nosotros de lo que usted recibió en esta pequeña lectura? Buenas tardes, noches a todos. Buenas tardes, hermano. La verdad es de que es un tema bien precioso, ¿verdad? El hecho de entender el proceso que Dios tiene para la vida de las personas. Un proceso que a veces, unas partes es bien sencillo, pero otras es bien difícil, ¿verdad? Por ejemplo, entiendo yo de que cuando el Señor se hace uno con nuestro espíritu, pues más que todo creo yo que no hay tanta participación nuestra, pues. No sé si estoy equivocado, ¿verdad? No hay tanta participación nuestra cuando Él se hace uno con su espíritu. Y entiendo yo que en lo que es la redención de nuestro cuerpo o la glorificación de nuestro cuerpo, pues también es algo, va a ser algo que tampoco va a tener tanta participación nuestra. Si es del hecho de que nos resucite, ¿verdad? Si ya estamos descansando, o que pues nos transforme si es que todavía estamos vivos, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces ahí sí que la
Eso es lo que veo yo, lo más glorioso, lo más precioso, ¿verdad? Lo más difícil es la tercera o la segunda parte, no sé si se puede poner tercera, segunda, lo que es el alma, ¿verdad? Que es lo más difícil, que es el proceso que dura, pues, como dice ahí, toda la vida, ¿verdad? Sí. Amén. Entonces, ese es lo más difícil, porque yo ya tengo un buen tiempo de caminar en, en, en estas, en estas, en este ambiente eh, espiritual, ¿verdad? Y aún más tiempo en el ambiente religioso que estuve, pues, ¿verdad? Muchos años llenándome de lo que es las doctrinas, ¿verdad? Y las maneras y la forma. Entonces, pienso yo de que eh, abonado a la transformación que tiene que haber en nuestra alma o, o, o a la colaboración que tiene que haber nuestra en el sentido de revivir nuestra alma para que el Señor vaya ganando nuestra alma poco a poco, eh, en personas como yo, como mi persona, que estuve bastante tiempo llenándome de información religiosa, pues, estuve tanto tiempo en la religión, tanto tiempo, como dice la escritura, engañando y siendo engañado, pues, ¿verdad? Porque también no es grato decirlo, es vergonzoso decirlo, de que de alguna forma pues, yo participé en estar engañando a las personas, porque también yo fui engañado, pues, porque cuando yo entré a una localidad, pues yo empecé a ver a los jóvenes. Yo entré la primera vez que entré a una localidad fue a mis 18 años y yo miraba a los jóvenes que cantaban y saltaban y danzaban y yo dije, de seguro así es el asunto aquí, pues. Y vi que el que estaba en la plataforma elevada se sabía todos los, los tips bíblicos, pues, ¿verdad? Pero nunca yo me detuve a investigar, ¿verdad? Si lo que se hacía era correcto o no. Entonces me fui llenando de religiosidad. Entonces yo veo dos problemas en mi persona, que tengo que permitir que Dios derribe una gran estructura religiosa en mi alma y aparte pues todo lo que todos los seres humanos traemos pecaminosos. Pues, entonces es una tarea bien ardua, ¿verdad? Bien difícil. Eh, Tal vez no estoy mencionando mucho lo del tema que escrito, pues, pero es lo que yo entiendo y veo en, 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 la práctica, pues, que al final es lo más importante, pues, ver Amén. cómo el Señor, pues, cómo podemos nosotros darnos para que el Señor derribe tanto la estructura religiosa que traemos, o que yo traigo, o traigo, ha sido difícil, pero, y aparte todas las áreas de mi alma pecaminosa como ser humano. Pues, no sé si a estas alturas alguien se escapa de lo que es haber sido formado religiosamente, ¿verdad? Tal vez nuestros hijos, ¿verdad? Que ya les empezamos a hablar un poco la diferencia, pues, ¿verdad? Pero yo sí entré de lleno a la religiosidad, pues, ¿verdad? Imagino que muchos también fuimos como atrapados en esa, en ese sectarismo, pues, ¿verdad? Entonces, para mí es bien difícil, hermano, o hermanos, les soy sincero, porque primeramente me decepciono yo mismo, de que a veces me imagino y pienso que he dado un paso para adelante, pero a veces miro que he dado como 10 para atrás, ¿verdad? Como decía Job, ¿verdad? Cuando veo eso, me aborrezco a mí mismo, decía Job, ¿verdad? De oídas te había oído, y ese texto todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Antes de haber, ya te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero la segunda parte dice, por lo tanto me aborrezco a mí mismo, ¿verdad? Porque cuando uno realmente se mira a sí mismo, un yo menos mío me aborrezco de todas las cosas que tengo dentro. Entonces pienso Amén. yo de que es una tarea muy, así que como dice el hermano, ¿verdad? Es un proceso de toda la vida, en el cual pues Amén. a veces nuestra mente o nuestra carne nos dice que estamos hasta lo más alto espiritualmente, ¿verdad? Y que si es nuestra carne y nos damos cuenta de que a veces no tenemos
nada, sino que son solo sentimientos, ¿verdad? Entonces, no me quiero extender mucho, ¿verdad? Yo pienso en lo que es, sin citar tanto el programa que tienen ustedes, más que todo en la crianza, yo necesito mucha ayuda para poder derribar todos esos gigantes que tengo en mi alma, ¿verdad? Que a veces, como les vuelvo a repetir, a veces me levanto sintiéndome, qué sé yo, un hombre muy cerca de ellos, a veces me levanto sintiéndome ahí sí que bien lejos de Dios. Entonces, eh, yo les agradezco por haberme permitido entrar a esta reunión porque me edifica, me alimenta, de verdad me nutre. Y gracias, hermanos, perdón, ya no quiero extender más. Excelente. Amén. Hermano Jorge, es maravilloso escucharlo, hermano. Qué bien que podamos escucharlo. Sí, hermano Jorge, por favor. Sí, hermano, gusto en conocerle, que el Señor le bendiga. Nosotros, así como todos, hemos venido aquí a esta vida de iglesia con muchos conceptos, muchas veces religiosos, otras veces filosóficos, que es duro también. Pero solo quisiera explicarle algo, o al menos decirle algo de lo que hemos aprendido aquí. En cuanto a la religión, el principio de la religión uno de los principios de la religión se da desde Adán, cuando estaba Caín y Abel. Caín le ofreció al Señor lo mejor de su esfuerzo y Abel lo que le ofreció fue un cordero. Entonces, ese es el principio de la religión, que, digamos, yo le ofrezco a Dios lo que yo he hecho humanamente. Bueno, por otro lado, digamos, nosotros aquí hemos visto en la vida de iglesia el yo, la exaltación del yo. Entonces, hay hermanos que han compartido algunas veces que Satanás tiene un trono y el trono está en el yo. Entonces, cuando este yo es derribado Satanás. Entonces, esto es lo que muchas veces en la religión es lo que se trata de cimentar. Y por otro lado, sí, digamos, le da mucho énfasis al alma. O sea que el espíritu no lo considera mucho, sino que es el alma. Entonces, el alma es muy emotiva, me manifiesta muchas cosas que no es el espíritu. Aquí yo al menos he aprendido de que el espíritu es pasivo. Dice que en el principio Dios formó las tierras de la tierra y el espíritu de Dios se movía encima de las aguas, que era reposado. Entonces, el espíritu es algo que no tiene esa emoción. En cambio, el alma sí la tiene. Entonces, por eso habla aquí de que tiene que saturar, del espíritu tiene que saturar al alma, porque nuestra alma pues, es bien especial. Entonces, pero muchas veces eso es lo que le dicen a uno en la religión. No, si usted brinca, si usted grita, si usted se exalta, es que tiene un espíritu viviente. Pero no, es el alma el que nos están manejando. Pero el espíritu es tranquilo, es reposado, y pasa casi desapercibido, porque aquí dice, si permitimos, si cooperamos, el espíritu, el Señor es un caballero y llega a nosotros si nosotros permitimos. Si abrimos la puerta, Él entrará y cenará con nosotros. Si nosotros no abrimos la puerta, el Señor va a quedarse ahí sin decir nada, porque Él es así. Entonces, esto es lo que, digamos, es lo que yo entiendo y, digamos, pues es lo que hemos aprendido aquí en la vida de la iglesia, que aquí, digamos, los hermanos nos han enseñado de que el espíritu es el órgano que está con Dios. El alma, pues, esa va a ser transformada conforme nosotros vayamos eh, llenándonos de Dios, llenando de la palabra, estando en estas reuniones que nos van ayudando a comprender y a entender. Y esto es lo que nos hace libres y nos ayuda. Así que esa es mi forma de ver, hermano, lo que usted, pues, le entendí que pasa, ¿verdad? Pero no es una enseñanza, sino que es lo que hemos aprendido aquí y lo va a oír en alguna oportunidad, lo va a escuchar. Amén, hermano, gracias. Quisiera mencionar en cuanto a lo que veníamos viendo, este punto número 6. Este punto número 6 habla de la salvación completa que Dios efectúa. Esta salvación completa se refiere a la salvación de todo nuestro ser.
No es que la salvación pues sea incompleta o que tenga algo que le haga falta a lo que conocemos, pero se refiere que es la salvación de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Y esto es maravilloso. Esta es la sexta clave que la Biblia usa para responder las preguntas que inicialmente lanza. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida y por qué nacimos en este mundo? Entonces, esta sexta clave es esta salvación, que Dios la pone a nuestra disposición y de la cual nosotros pues tenemos cierta participación, aunque somos pues también el medio en donde esta salvación se llega a realizar. Entonces, quisiera ir repasando algunos de los puntos que ya ustedes tocaron muy acertadamente, por lo menos en la forma en que lo percibo yo es la siguiente. Son tres etapas, ¿verdad? O tres partes, como quieran mencionarlo. El hermano Mauricio mencionaba como una parte primero, las dos de afuera, ¿verdad? La primera y la tercera que tienen que ver con Dios y la de en medio que tiene que ver con nosotros, como el eje de esas etapas. Puede ser una manera muy buena de verlo, ¿verdad? Pero la primera es la regeneración, ¿verdad? La regeneración es una de esas 6 claves, pero la regeneración es donde el Señor entra, pero menciona aquí el hermano que la regeneración, que es el hecho de que se inicia cuando la persona cree o recibe al Señor, debe ser completada con el bautismo, pero ahí inicia esa salvación completa. Luego la segunda parte es aquella que tiene que ver con nuestra cooperación, que tiene que ver con el viaje que inicia Dios desde nuestro espíritu hacia nuestra alma. Ese viaje se puede realizar siempre y cuando exista de parte de cada uno de nosotros una cooperación. Por ejemplo, ahorita estamos en esta restricción de no poder salir. Aquí estamos, hermano Marvin, hermana Elena, mi persona, en la misma colonia, a unos metros, digamos, ¿verdad? A un par de cuadras y podríamos ir a una casa u otra, pero no se puede, ¿verdad? Con el hermano Jorge estamos un poquito más lejos, allá está en la otra colonia, del otro lado del Barrancón, tampoco nos podemos mover. Hermano Mauricio está hasta San Lucas, ¿verdad? Está todavía a unos kilómetros más, pero no hay manera de viajar. ¿Qué es lo que no colabora? ¿Qué es lo que no está cooperando en medio de esta situación a que nosotros nos podamos desplazar? Podemos decir la restricción que da el gobierno o la pandemia, pero no se puede viajar. La transformación ocurre en una forma similar. Es decir, si nosotros cooperamos con el Señor, permitiéndole a Él que nos llene, Él viaja. Si le permitimos, viaja. Pero si no le permitimos, ¿creen ustedes que va a poder viajar? No. No hay la manera, ¿verdad? Exacto. Si nosotros no le abrimos al Señor, es como que dijéramos, hermano, hay que orar. Sí, yo quiero orar, pero usted no ora, yo no oro. Ahí simplemente no hay manera. Como decía, creo que el hermano Jorge mencionó, reunirnos nos ayuda. Reunirnos es, en este caso, pues tal vez por la restricción no hay tanto que hacer, digamos, pero de todas formas, estamos nosotros poniendo de nuestra parte, gastando en internet, gastando en esto, gastando en el tiempo. De alguna manera hay una apertura. Ahí le estamos permitiendo. Ese es el permitirle al Señor, ¿verdad? Que Él nos llene, que Él entre. Si estoy y me acerco a mi Biblia y le empiezo a leer con oración, me estoy abriendo a Él y le estoy permitiendo también. Si estoy durante el día invocando su nombre, cuando venga una situación, voy a poder ir al Señor y luego tomar la determinación. Pero ahí le estamos permitiendo al Señor. Es importante que esta fase de la transformación o esta etapa o esta parte, segunda parte, depende totalmente de la voluntad humana. Si nos abrimos, Él avanza. Si no nos abrimos, no hay la manera. Y la tercera, que es la glorificación, que es la tercera parte de esta salvación maravillosa, pues va a ocurrir. ¿Sí? En esta tercera dice, finalmente, cuando Cristo regrese.
Ahí va a ocurrir la glorificación. Leímos Filipenses 3:21, y este cuerpo va a ser similar al cuerpo de Él. Es decir, la gloria que tiene el cuerpo de Jesucristo, vamos a tenerla nosotros también. Eso quiere decir que el cuerpo va a ser similar al del Señor. Así como Él se traslada, pues eventualmente podríamos trasladarnos. El tiempo no va a afectar, la enfermedad no va a afectar. Cosas como esas obedecen a esta última etapa de la salvación completa que Dios efectúa. Entonces, la primera etapa tiene que ver con nuestro espíritu y la regeneración. La segunda etapa es en donde estamos. Y esta etapa va a durar toda nuestra vida. ¿Ya? Y va a ocurrir en la proporción que nos abramos al Señor. Y la última etapa ocurrirá cuando el Señor venga. Y como decía el hermano Mauricio, los que estén durmiendo, esos van a resucitar primero, ¿verdad? Y luego si estamos vivos nosotros, pues ahí va a ocurrir algo maravilloso en nuestros cuerpos mortales. Así que quería nada más mencionar esto en cuanto al contenido de este pequeño folleto, y creo que también nos puede ayudar mucho porque realmente, pues esto tiene pues podemos eventualmente sacar una enseñanza, especialmente con esto que mencionaba el hermano Mauricio hace ratos. Yo creo que de alguna manera todos tenemos algunos gigantes en nuestra alma. El hermano, él abría esto a nosotros, que en su caso, pues tiene esas estructuras de la cristiandad que pues algunos tenemos, otros no, pero ahí están. Entonces, cada vez que él se quiere ver al Señor y hace que esto parezca tan difícil, tan inalcanzable, pero también hay otro tipo de gigantes, ¿verdad? Los pecados. Y el hermano Jorge hablaba hace ratitos acerca del yo, de esa humanidad elevada que se opone a Dios, ¿verdad? A pesar de que podamos nosotros reunirnos y lo que sea, sin embargo, en la vida, en lo muy personal, digamos, en cada uno de nosotros reina alguien, ¿verdad? Lo ideal sería que reinara el Señor, pero que reine el Señor significa que todos nuestros deseos, todos nuestros pensamientos y todas nuestras decisiones son una con Cristo, o son una con las de Cristo. Y si hablamos muy honestamente, no siempre concordamos, ¿verdad?, con el Señor. Entonces quiere decir que Él no es el rey en nosotros, sino que en nosotros reinamos nosotros mismos, y aún peor, el pecado llega a reinar, ¿verdad? El pecado se hace el rey porque llega a esclavizar a los hombres y a las mujeres. Y el pecado es el mismo Satanás. Entonces, ahorita voy, hermano Mauricio. Entonces, cabe mencionar que al final este proceso de la transformación es un proceso crucial, que en la medida que nosotros nos abramos al Señor, el yugo se va a convertir en lo que es, un yugo fácil. Y la carga, ¿qué es esto? Eso es una carga. Eso es una carga y de veras que pesa, ¿verdad? Pero en la proporción que le permitamos al Señor que nos llene, la carga se va a volver ligera. Si a veces sentimos la carga muy pesada, significa que usted y yo la estamos cargando. En la medida que nos llenamos del Señor, Él la empieza a cargar por nosotros. Entonces, esta sexta clave es muy maravillosa. Y por último, antes de darle al hermano Mauricio el micrófono, me gustó mucho lo que compartió el hermano Marvin, haciéndonos recorrer los diagramas, ¿verdad? Cómo vimos que lo que quiere Dios es llegar al hombre y llenarlo para que Él sea su expresión, pero también cómo cayó y cómo pues se arruinaron las tres partes, pero la redención viene y lo da posibilidad de reponer al hombre, de ponerlo al hombre en la dirección correcta nuevamente, y luego ahora vemos cómo lo logra, y es por medio de esta salvación maravillosa. Entonces, creo que es un punto crucial la parte de en medio de este sándwich, ¿verdad? Sí. Arriba podríamos poner lo que Dios hace al principio en la regeneración, y al final lo que Dios va a hacer en la glorificación, pero estamos en medio, y esto depende de nosotros. Así que, hermanos, es cuestión de nuestra voluntad. Hermano Mauricio, por favor.
Sí, hermano, solo con más que todo es una pregunta, ¿verdad? Algo que, que me viene a mi mente. De alguna forma considero yo de que este estudio que, que el Señor pues le mostró al hermano, este, eh, pienso yo de que, me imagino yo que de alguna forma el hermano eh, lo vivió y que este estudio no es únicamente solo para llenar a las personas solo del conocimiento de que tremendo el alma, el espíritu, el cuerpo, sino que es algo, como usted dice, que se puede alcanzar, pues no es inalcanzable, ¿verdad? Y mi Ujú, pregunta es, yo en una ocasión escuché acerca de un tema con el hermano, no sé si acerca de los hombres Dios, ujú, ¿verdad? Pues un nivel que alcanzan estas personas, ¿verdad? Por eso se les llama hombre Dios, algo así, no sé si estoy equivocado. Ahora, mi ujú. pregunta es, ¿estas personas ya alcanzaron la totalidad en su alma o todavía, o porque son personas, me imagino, que ya se han rendido totalmente su alma al Señor, pues verdad, que ya no solamente su espíritu, sino que su alma también ya es una con el Señor y están saturados de la vida del Señor, pues, por eso que se les llama hombre Dios. Entonces mi pregunta es, estas personas, al menos yo, no conozco a ninguno, no sé si a mí me encantaría una persona, pero ya terminaron, como dijo el apóstol Pablo, su carrera o todavía les faltará, pues no sé, una duda. Una Bueno, duda, pero, ajá, una duda alentadora, pues, porque usted me dice, sí, hermano, digo yo, pues, y hay esperanza, ¿verdad? claro. Pues mire, hermano, sí hay un estudio muy profundo acerca de esto. El hermano le llama los dioses hombres. Sí, entonces, mire, realmente, de, digamos, denominar a alguien, él ya lo alcanzó o ella ya lo alcanzó, es algo que pues usualmente no solemos identificar. Sin embargo, sí hay hermanos o hermanas que van delante de nosotros. Eso es innegable. Entonces, sí, ah, puedo yo testificar sin decir un nombre, ¿verdad? Que yo he conocido hermanos o hermanas que definitivamente se han abierto al Señor de tal modo que cuando uno está con estas personas, percibe algo y recibe algo del Señor muy fuerte. Y definitivamente sí, deben haber hermanos y hermanas que definitivamente van delante de nosotros. Eh, Decir que ya hayan terminado de ser transformados, no podríamos. De hecho, Pablo mismo lo dice, Pablo, que él definitivamente alguien que fue al tercer cielo y tuvo la revelación más completa que ningún hombre ha vuelto a tener, él dijo de sí mismo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya haya sido perfeccionado, sino que prosigo por ver si logro asir. Entonces, creo que no podemos negar que sí, hay hermanos y hermanas que pueden que vayan delante de nosotros, ¿verdad? Sin embargo, y tiene razón en el enfoque, esto debe ser algo alentador, Sí, no, muchas veces el enfoque que damos, a veces los que compartimos más, es algo muy negativo, ¿verdad? Y a veces se puede entender como algo de condenación. Sin embargo, me gustó mucho cómo lo compartió usted, porque de veras, el Evangelio debe ser lo que es, buenas nuevas. Entonces, decir, hermanos y hermanas, esto es alcanzable. La carga llega a ser ligera. El yugo llega a ser ligero también. El asunto que requiere esto es una pequeña cooperación. Al principio va a ser algo poco. Quisiera para compartir algo muy corto también, tal vez esto nos pueda ayudar, pero eh, he escuchado a algunos hermanos que hablan acerca de algunas costumbres que pudo tener el Señor Jesús, y una de ellas era el ser ordenado. Cuando el Señor Jesús resucitó, eh, quienes entraron, los discípulos corrieron al sepulcro, ¿verdad? Y fueron a ver, y entonces, ¿cómo podían confirmar que el Señor había resucitado? Entró Pedro y él entró y no solo por el ángel, sino que él supo
que el Señor había resucitado. Entonces, estos hermanos estaban explicando que muy probablemente el lienzo en el que estaba envuelto el cuerpo del Señor Jesús no estaba solo tirado y dejado así desordenado, sino que por el contrario, estaba todo ordenado. Y a pesar del anuncio del ángel, era un indicador de la resurrección del Señor, que Él estaba vivo. ¿A dónde voy con esto? A que el Señor era un Señor de hábitos, ¿verdad? Él iba a orar y era muy disciplinado en su oración. Le dijo a los discípulos, ustedes ya se durmieron, yo sigo orando y todavía apenas es la tercera vigilia. Entonces, algo que nos puede ayudar a nosotros es este tema del desarrollo de hábitos. Entonces, que nos pueden ayudar definitivamente a abrirnos al Señor y a ser personas que le permiten a Él y, infundirse en cada uno de nosotros. Uno de estos hábitos es ser avivado cada mañana. Cuando nos levantamos, como el pueblo de Israel, en el trayecto, en el desierto, de madrugada, ellos iban por el maná. Entonces no agarraban más de lo que necesitaban ni menos, pero era un hecho que lo hacían al amanecer. Entonces, hay otras figuras más que nos pueden ayudar a esto, pero esta es una importante en cuanto a un tiempo maravilloso que podemos tener con Dios cuando nos despertamos. Creo que podríamos, los que estamos aquí, testificar que cada vez que nosotros tenemos un avivamiento en la mañana, tocamos al Señor en la mañana, nuestro día transcurre de una manera distinta. ¿Y esto por qué es? Porque avivarnos en la mañana nos hace a nosotros personas dispuestas a permitirle a Dios que se extienda. Por ejemplo, otra de las cosas que nos pueden ayudar en cuanto a estos hábitos es ser personas de oración. Es decir, la Biblia nos alienta a orar sin cesar, orar todo el tiempo. Mientras más oremos, eso va a ayudarnos más, porque no es un asunto de pedirle a Dios cosas o agradecerle a Dios por cosas, más bien es el hecho de establecer el contacto o la conexión con Dios, donde algo de Dios se infunde en nosotros y nosotros nos introducimos en Dios. Eso ocurre en el tiempo de oración. Por eso es bueno elaborar, pero este es un asunto de nuestra voluntad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos mencionando dos hábitos. Uno, desarrollar el hábito o laborar o cultivar más bien el acto de ser avivados cada mañana. Cultivar el hábito de orar sin cesar. Y otro hábito que puede ayudarnos a nosotros es entrar en la Biblia. Miren lo que estoy diciendo, no es leer la Biblia, sino entrar en la palabra del Señor. Y entrar quiere decir que voy a leer la Biblia verdaderamente, pero voy a entrar con oración. Orar antes de entrar en la Biblia para poder encontrarme con el mismo Señor en su palabra. Por lo menos esos tres podemos mencionar y por supuesto reunirse, ¿verdad? Eso podría ayudarnos aún más. Pero, digamos, para dejar algo practicable, algo que sea objetivo y que de veras nos haga personas que le permitan a Dios extenderse, es cultivar hábitos que sean vitales. Amén. Pues yo de mi parte siento que he compartido lo que era para hoy. No sé si alguien más quiere mencionar algo, por favor. Sí, hermano, lo único que, digamos, el culmen de este es de que el Señor vendrá y Él nos saturará por completo. Aleluya. O sea que esto es algo que también viene de Él. Sí. Hay parte que nosotros tenemos que participar Sí. y tenemos que poner como de nuestra parte y decir, bueno, si pues yo estoy en la disposición de que el Señor venga y que Él me sature, Él me llene, pero lo último es que Él nos va a glorificar, pero es igual que cuando le aceptamos a Él, le aceptamos y no es porque Él nos llamó, entonces nosotros venimos y decimos, sí, Señor, te acepto, y entonces Él vino a nosotros, pero fue porque Él vino. Y de ahí, esta última parte es cuando Él nos va a glorificar, Él vendrá nuevamente y nos va a glorificar. O sea que está primero de nosotros, pero también tenemos que estar en este camino, pues, en esta disposición. Entonces Él va a ver a sus escogidos, a los
amados para que Él los glorifique. Amén. Amén. ¿Alguien más? Amén. Pues qué gusto de veras haber estado esta noche juntos. Bueno, Mauricio, nos reunimos los jueves y los sábados de 6 a 7 para seguir estudiando esto. Hoy nos acompañó la hermana Elena también. Entonces, bueno, Mario se disculpó por aparte que pues tuvo que hacer algo. Entonces siempre pues hay otros hermanos también que se reúnen con nosotros. Así que... Gabriel está por ahí, ¿no? Sí, lo vi también. También lo vi, por ahí está. Sí, hermano Mauricio. Eso lo quería, pues ahí sí que molestarlos, ¿verdad? En el sentido de que de alguna forma me incluyan en sus oraciones, ¿verdad? Ya que desde que hace 3 años mi salud me vino a menguar bastante, pues no ha sido restablecida totalmente. Entonces, siempre les encargo, si pudieran, pues en algún momento incluirme en sus oraciones para que el Señor me ayude, ¿verdad? A, a salir adelante. Por eso, hermano. Con gusto. Gracias. Con gusto. Con gusto, mi hermano. Los martes estamos orando juntos a las 6 también, por este mismo medio. Ya está apuntada la carga que nos da para que oremos por usted y su salud. Definitivamente lo vamos a hacer. Sí. Amén. Bueno, Marvin, ¿algo que más que tengas? No, hermano, ahí estamos. Excelente noche, hermana Elena. Debe estar por ahí. Ese fue. Ah, no, está. Ah, no, ahí apareció. Así despacito apareció. Está escondida. ¿Quiere compartirnos algo o decirnos algo? ¿Quería usted compartir algo, decir algo? No, queda bien. ¿Ah? No, solo que sigamos orando, ¿va? Y que oren también por mi salud, porque tengo mala del colon y tuve que ir al doctor porque me puse bien mal. Ay, joder. Que el Señor, ¿verdad? Amén. 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 Solamente. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Bueno, gracias al Señor por esta noche. Señor, te Amén. agradecemos por esta maravillosa reunión, Señor. Sí, Señor. Gracias, Amén. Señor, que tú nos visitas, Señor, con tu palabra, pero nos visitas por medio de los hermanos y de las hermanas. Amén. Padre. Qué maravilloso es poder tener esta comunión Sí, sí. donde tu Espíritu, Señor, fluye desde cada uno de nosotros. Amén. 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 Bueno, Amén. perdón que interrumpa la oración, pero como dijo Marvin hace ratitos, ahí está Gabriel. No sé si querrás decir algo, hermano. Está escondido, hermano Gabriel. Ahí está, ¿No lo ahí vimos? está. Ahí está. Que se manifieste. Ujú. Y abre su micrófono, mi hermano. Amén, hermano. Buenas noches. No se te entiende. Ahí Pero sí. te sentimos, hermano. Ahora sí parece. Hoy sí. Ah, bueno. Es que no sirven los audífonos de plano. Ah, Sí. Amén. Ahí amén. gracias, Señor, por un día más y por esta reunión. Amén, hermano. Sabemos de que estamos siendo transformados, ¿verdad? Agradeciéndole al Señor porque esta salvación es completa, no es a medias. Sí, Es una salvación que podemos disfrutar y que cada día se está añadiendo a nosotros. Amén. 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 Aleluya. Amén. Gracias, mi santo. Ahora sí, sigamos con la oración. Perdón, Gabriel. Gracias, Señor, Amén. por esta noche. Gracias, Señor, Amén. por mis hermanos. Que Amén. presentamos a los hermanos que no están con nosotros esta noche, Señor. Acuérdate de Fausto, Señor, de Miguel, Señor, del hermano Mario, Julio. Señor, de cada uno de los hermanos que nos han hecho mucha falta estas noches. Amén. 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 Hermanos, Amén. Amén. y mi hermana Elena, qué maravilloso que Amén. estuvimos hoy todos juntos. Amén. Amén. Bendiga a todos. Amén. Amén, hermana. Amén. Amén, hermanos. Gabriel.
Mañana 9:30 y se recuerdan. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Feliz noche. Muy Feliz buenas noche, noches. hermano. Bueno, Mauricio, Amén. qué gusto verlo. Gabriel, qué bueno verte. Gracias, hermano. Amén. Amén, Mauricio, hermanos. amén. Hermana Feliz Elena, noche. amén. Feliz Jorge, noche. amén. Elena. Amén, hermanos. Bueno, Mañana, Jorge. Amén. hermanos, feliz noche. Amén. Salud Feliz linda. noche. Buenas noches. Saludos a toda la familia Marvin. Amén, gracias, hermana. Amén. Amén. Gabriel, a todos también saludos por allá.